Ok, buenas noches, María. Bienvenida a Emprendedor en la USA. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Javier. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Gracias por la invitación. María, cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento primero. Bueno, mi emprendimiento se trata de trámites migratorios. Ok. Ese no era mi trabajo como tal, no era lo que nunca en mi vida había hecho. Pero a raíz de cuando empezó lo del TPS, como buen emigrante, y bueno, personas que siempre les gusta emprender, hacer, aprender. Dije, bueno, pero ¿por qué no aprender a hacerlo? Y bueno, me decidí a hacer los míos de mi casa, el de mi esposo, de mi hija y el mío. Y bueno, y me metí en un curso, con el primer curso, con el instituto que hasta ahora he trabajado, aunque gracias a Dios me ha dado mucha enseñanza, al extremo de que hasta estoy haciendo un diplomado con ellos. Me voy a ganar con un diploma, un diploma de algo que, bueno, la verdad, en mi vida nunca había pensado. Y por allí empecé en el 2023, exactamente octubre de 2023. Y de ahí seguí, me fui preparando, me preparé para asilos, me preparé para visas, me preparé, o sea, para todo lo que es trámite migratorio. Siempre siendo una preparadora en forma, más no llevando mi trabajo a lo que es para un abogado, Ok. porque eso es muy importante. Y más aquí en en este país, uno tiene que cada quien tener su puesto y saber hacer hasta dónde tiene que llegar tu, tu emprendimiento o donde tú te puedas desempeñar. Pues yo siempre he tratado eso, no he querido pasar más allá y cuando no está a mi alcance, siempre se lo he mandado a un abogado. Ok. María, cuéntanos de dónde eres. Bueno, yo soy de Barquisimeto, Venezuela, Estado Lara. Mis padres son nativos de Italia, por lo tanto soy italo-venezolana. Nací en Barquisimeto, ahí me casé, tuve a mi hija. Y después nos mudamos a Maturín, Estado Monagas, porque mi esposo y la familia de mi esposo son de allá. Y bueno, allí volvimos a empezar. ¿Sabes? Esa parte donde em- estudié, no me terminé de graduar de contadora. Pero bueno, me casé, trabajé con mi esposo mucho tiempo, montamos nuestros negocios allá en Barquisimeto, pero un buen día dijimos, vamos a Maturín, allá hay un futuro mejor, siempre buscando esa parte de que allá se vive mejor, allá se emprende mejor, allá vamos a un país mejor. Y bueno, fue cuando decidimos irnos a Maturín y empezar de cero porque ya lo que traíamos de Barquisimeto, pues empezamos a construir nuestra casa, bueno, pasó de mil y una, pero lo fuimos logrando, fuimos logrando. Me acuerdo que el primer negocio que montamos allá, estando allá, fue un bar, Un bar. un bar. ¿Qué pasa? Mi esposo iba y venía de la vía y decía, y le echaba y los dice, concha, le están alquilando, lo están alquilando. Bueno, ¿y cuál es la sorpresa? Bueno, vamos a alquilarlo, ven, vamos a verlo, pues vamos a intentar, vamos a ver. No teníamos mucho dinero, pero con eso llegábamos a eso. Lo remodelamos, lo acomodamos y todo. Entonces, bueno, ¿cuál es la sorpresa? El opening. Se abrió el bar. No llegaba nadie, no llegaba nadie, no llegaba nadie. Y de repente empiezan a llegar personas, pues voy a decir, la verdad, homosexuales. A nosotros nos parecía raro, pero bueno, adelante, pase, tranquilo. Yo siempre con mi buen ánimo, yo siempre he sido una persona que o sea, me he movido bien con todo, en todos los aspectos. Bueno, cuando pasó ese fin de semana, después de haber tenido un fin de semana bastante movimentado, de verdad que nos fue muy bien, y empezamos a indagar y nos habían dicho que ese había sido un bar de ambiente. De verdad que se llama de ambiente, pues me embargué. Y mi esposo y yo nos mirábamos y decíamos, "¿Pues qué hacemos? Nada, tenemos que echar para adelante, no podemos hacer nada". Él se quedó así como que un poco hombre fin, tú sabes esa parte.
vamos a dar. Y empezamos a ver y le di, de verdad que fue un trabajo muy bonito, porque me gustó, porque uno tiene que aprender a manejar todos los ambientes y a manejar todas las visiones de la vida. Yo allí aprendí manualidades, aprendí maquillaje, aprendí comida, aprendí a andar con ellos, a bailar, a lo que les gustan, a lo que no les gustan. Hicimos eventos donde los contratábamos a ellos mismos para que hicieran imitación del personaje. Y se llenaba full. Una vez nos trajimos un chico joven que imitaba como a Whitney Houston, pero eso fue a todo dar. De verdad que fueron momentos muy bonitos, nos fue bien, pero como todo, tiene un límite. O sea, llega un momento en que ya, espérate, no podemos seguir esto trasnocho. Eso era miércoles, jueves, viernes y sábado, que llegábamos a las 5 las 6 de la mañana, teníamos una niña pequeña. Y bueno, ya de ahí empezamos, no, de verdad que tenemos que ver qué hacemos. Tratamos de cambiarlo a un restaurante en el mismo sitio para ver qué va, no se dio. Bueno, no se dio, de allí nos fuimos a un taller, a un autolavado. Ahí trabajábamos mi esposo y yo. Jamás en mi vida yo había agarrado un trapo para lavar un carro. Y eso que yo era a todo trapo. Cuando saliste de Venezuela, ¿viniste directo a Estados Unidos o estuviste en otro país antes? No, nosotros cuando salí de Venezuela por motivos que mi esposo no tenía visa, no nos pudimos venir directamente para acá. Yo soy italo-venezolano, como lo dije anteriormente, y por lo tanto pues tengo el beneficio de tener los dos pasaportes, las dos nacionalidades. Y decidimos irme a España, pues porque decíamos, hablamos la misma lengua, podemos tener un buen futuro, vamos a hacer todo lo posible, emprender. Y nos fuimos a España. ¿Qué fue lo primero que hicieron allá en España? No, nosotros de una vez, apenas llegamos, llevábamos un capital, podíamos mantener el alquiler que alquilamos un apartamento y todo eso. Y mi esposo era ganadero en Venezuela y decidió que él quería seguir en el ramo de la ganadería y bueno, ya había investigado, pero ya no irse con ganado, vacas y toros, sino a lo que era la parte de las cabras. Okay. Y bueno, al llegar allá conocimos a una persona, un señor tenía un sitio y alquilamos y empezamos a comprar. Y bueno, montamos una cría de cabra, venta de la leche. Verdad que fue un emprendimiento bastante fuerte. Nosotros como familia trabajábamos todos. Nos tocó trabajar con él, ayudarlo. En ese momento él no estuvo muy bien de salud. Y trabajamos con él, llevábamos el auge de las cabras como si fueran de nosotros, o sea, la alimentación, el trato, el llévalo. La mano de obra era difícil, por lo tanto nosotros teníamos que hacer el trabajo de la persona le tocaría hacer eso. Nosotros ahí fuimos los tres y acompañados de varias personas que estuvieron en el largo de ese trayecto. Pues echamos adelante, pero de verdad que España y en esa parte era muy difícil, porque allá se trabajaba mucho con lo que es las cooperativas. Y por más que tú trataras de aumentarle la grasa a la leche y de subírsela, no, que va. Siempre pedí para adelante y vamos para atrás. Llegó un momento que yo estaba cansada, ya era que estaba un poco agotada y decidimos ver qué otra cosa hacer. Mientras las cabras seguían, ya él tenía otra persona que lo ayudaba. Fue cuando decidimos abrir un bar, restaurante. En él, bien sea, vendíamos comida venezolana y vendíamos comida española. Café, se trabajaba desde las 8 de la mañana y a veces eran las 12 de la noche y nosotros estábamos trabajando. Wow. Sí, allá en España sí, nos turnábamos con mi hija, mi esposo llegaba, pues ahí sí pudimos poner una persona que nos ayudara a corto tiempo. El trabajo era muy bonito y se fue creciendo porque en esa época eran muy pocos los sitios que hacíamos comida venezolana y se corría la voz.
y hacíamos empanadas, y hacíamos arepas, y hacíamos tequeños. Y todo hecho por nosotros. En ese momento no era que, no, tú me veías que yo me paraba y hacía la masa para los tequeños y me sentaba y mientras atendía esperaba los clientes que iba haciendo un tequeño, si no íbamos haciendo, entonces venía mi hija también que trabajaba con nosotros. Hacía arepas e improvisaba, que si reina pepiada, que si yo no sé qué. O sea, de verdad que fue un momento muy bien, nos iba muy bien hasta que cayó la pandemia. Llegó y cayó la pandemia, tuvimos que cerrar por 3 meses. En España sí estuvimos encerrados completamente. En ese tiempo se fue acumulando los bienes porque eso no dejaban de hacer. Y lo que teníamos ahorrado, pues tuvimos que utilizarlo para eso. Cuando abrimos, pues se abrió con un porcentaje, no era a full, sino que primero era nadie adentro del local, solamente en las partes de afuera y un porcentaje. Y así sucesivamente ellos fueron ampliando, pero ¿qué va? La gente tenía miedo, la gente... En el primer momento salió, o sea, cuando salieron a la calle, todo el mundo salió como el caballo. Sí, eso fue, de verdad que fue bueno. Pero ya después la misma gente al mismo tiempo seguía teniendo miedo. Ya la situación no era lo mismo, lo que ganabas no era casi lo mismo, ya todo el mundo tenía las deudas de los bienes, de lo que... Tiempo que estuvieron Sí, no, encerrados. España dio muchas ayudas también, pero que va, pues las empezó a cobrar. Y bueno, ahí empezamos y fuimos dando, y fueron como unos 3 meses que tratamos de hacer el negocio hacia adelante. En ese tan tiempo fuimos creando otra idea, o sea, otro emprendimiento, porque bueno, vamos a ver qué hacemos. En ese momento nos reuníamos con otros amigos venezolanos que conocimos en España y decidimos montar un sitio para envíos de caja de encomienda para Venezuela, de caja. Mira, eso conseguimos el local, Rubén, que mi esposo, pues él lo remodeló, lo acondicionó, se hizo todos los trámites, no era un trámite fácil. Ya yo en ese tiempo, pues cerramos el bar porque no se podía mantener y tratamos de emprender con él. Ya ahí mi esposo se fue a trabajar como un empleado, ya no dejó, no fue más emprendedor en ese momento, pero al mismo tiempo teníamos el negocio. Ahí seguía yo, mientras él trabajaba por allá, yo trabajaba por acá. Pero este negocio, te voy a decir que aunque quisimos, no terminó de arrancar. No fue buena idea. Pero no porque el negocio no lo merecía, no lo valía, ni porque no se podía hacer. Es que era que la gente, post pandemia todavía, No 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 podía. habían recursos para enviar cosas a De verdad que Venezuela. las personas hizo que enviaban para Colombia, enviaban para Venezuela, si nos decían, pues tratamos de hacer, pero pasamos el tiempo. En ese tiempo, ya mi esposa empezó, vamos a sacar la visa, vamos a sacar la visa, quiero sacar la visa, los trámites eran largos. Bueno, llegó un momento que decidimos cerrar también el negocio. ¿Por qué? Porque ya nos estaba consumiendo en los alquileres, los biles. Yo también me fui de empleada a cuidar ancianos. En ese tiempo, menos mal que mi esposo estaba trabajando en la parte de la bañería, yo me bañé en la rodilla. Y él siguió, vamos a ir, no vamos a ir. Y un buen día, primero teníamos esta amiga Ensa, que yo la llamaba y le decía, coche, me quiero ir por unos 3 meses. Si te vienes por esa época, no te vengas, no vale la pena. Bueno, llegó un momento en que mi hija me dice, no, mamá, me quiero ir. Y se vino a ver. Y mientras que se vino a ver, más atrás, mi esposo le dice, vamos. Y bueno, entre que armamos y desarmamos, fue bueno. Y nos vinimos. Llegaron a Estados Unidos. Nos vinimos a Estados Unidos. Llegamos. Primero que empezaste a hacer aquí en Estados Unidos. Aplicaciones. En invierno. Me acuerdo esa Cuando primera dices vez aplicaciones es lo de deliveries. de delivery. Ese frío, cuando yo en mi vida había pasado tanto frío, donde yo había visto nieve, cómo yo caminar sobre la nieve sin resbalar.
esos fueron unos momentos que de verdad fueron inolvidables. Nunca se me olvidó nadie que mi esposo se iba a montar, se iba a bajar del carro y se ha resbalado y ha caído debajo del carro. Mire, esas fueron anécdotas. De allí ya, pues como todo, a la escuela. Vamos a buscar un trabajo en una fábrica porque, bueno, hay que echar para adelante y empezamos a una fábrica de pasta. Allí trabajábamos de 2 a 10. En la mañana yo me quedaba en la casa mientras hacía la comida o hacía las diligencias, todo lo que tenía que hacer. Mi esposo se iba a hacer cualquier otro emprendimiento por allí, que él trabaja la parte de la albañilería en ese momento. Llegaba rápido, comíamos, nos cambiamos y nos íbamos, llegábamos, salíamos de allí, eran las 10 de la noche, entre que llegábamos, acomodábamos, entonces otra vez, 11, 12 a la cama. Y así fueron pasando. Y no veníamos con esa actitud porque ya nuestra costumbre no era esa. Nosotros éramos emprendedores. En Venezuela éramos emprendedores, éramos nuestros propios dueños. En Venezuela cada quien hacía lo suyo, pero ninguno tenía horario, no teníamos día, o sea. Entonces, bueno, de esa fábrica, pues el frío a mí me estaba pegando mucho, demasiado. Y tú sabes cómo eso, voy a probar en otro lado que me están pagando así sea 0,50 más y bueno, de repente el ambiente es mejor. Iba y probábamos, no, sí me gustaba, pero si me gustaba a mi esposo no le gustaba. Entonces nosotros trabajábamos juntos, o sea, no era que yo en un lado y él en otro lado, no. Sentamos los dos, aquí vinimos los dos a echar para adelante juntos. O sea, la palabra tal, en esa no cayó, en esta sí, en esta no, después. En la última fue una de hacer tortillas y él no le gustaba mucho, pero bueno, ahí estuvimos hasta que él se le presentó una oportunidad de, pues, por cierto, de ir a trabajar contigo. Yo sí me quedé allí. No me acuerdo muy bien que esa entrevista era para mí, pero para secretario. Y yo mientras vine para acá, no sé si te acuerdas, yo agarré y le di empleo a mí y a mi esposo, lo recomendé a los dos y yo fui la que quedé por fuera, pero no me arrepiento, la vida es así, o sea, uno tiene que adaptarse a lo que viene y saber disfrutar cada cosa que hace. Yo te digo sinceramente, yo cada cosa que he hecho lo he disfrutado. Así tenía frío, lo disfrutaba. Así estaba en las cabras, que si el olor, que si yo, que si no sé qué. Lo disfruté, vivo el momento. Y me adapto porque sé que si no es eso, viene algo mejor. Yo soy muy positiva en ese sentido, yo soy muy holística y yo pienso que el universo siempre tiene algo mejor para uno. Y lo importante de todo esto es emprender, echar para adelante. Vuelvo para atrás. Ellos empezaron a trabajar y yo sigo en la fábrica. De esa fábrica me contratan en otra donde trabajo más cómoda, era sentada, se llama Aitron, esa fábrica, me acuerdo completamente. Yo, cuando en mi vida yo nunca había soldado y yo soldaba piezas electrónicas. Las piezas ya salían y yo resoldaba para que las piezas pasaran al otro sitio y las pudieran probar. Yo ahí trabajé bastante, como unos 6, 7 meses. Ya después de allí, ay no puedo seguir. Voy a ir a hacer aplicación. Y empecé a hacer Amazon. O sea, me independicé. Me fui con Amazon. En ese tiempo fue cuando mi esposo tuvo el accidente laboral. Pues yo seguí haciendo Amazon, él estuvo en recuperación, mi hija y yo, pues ella hacía una aplicación, yo hacía otra, y así fuimos hasta que, bueno, yo arranqué con mi parte de migración, pero en ese tiempo yo hacía yacas, hacía pequeños, hacía lo que me saliera que me pedían para comida. Extra. Para ayudarte. Sí, es que yo en España también lo hice, o sea, yo donde salía, hubo un momento en que mi hija vivió en Panamá, y me fue a visitarlo en diciembre, y eso diciembre yo full cachito, pastel de jamón, pan de jamón, hallaca, o sea, pasé un mes y pico y un mes trabajando. O sea, que yo lo que me llevé no lo gasté. Es más, me fui para Venezuela con algo de dinero. Y así es, o sea, la vida hay que buscar manera de siempre tener esa entrada. Tú eres capaz, las personas son capaces de todo. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a
a poner a hacer trámites migratorios, que me iba a poner a la edad que tenía a estudiar, porque he estudiado. He estudiado, he hecho con instituto, con exámenes. Y ahí voy. ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué pasó en las fábricas que no te gustó? Que No, dijiste, no más esto y tengo que emprender en algo que me haga sentir bien y que sea el lo que me poder, haga salir adelante. poder manejar mi tiempo a mi antojo, o sea, a ponerme yo mi propio horario, a poder darle también vida a mi familia, a mi hogar. Me traje a mi mamá de Venezuela y con una deficiencia, una fractura de una cadera y pues tenía que ayudarla también a ella, nada podía dejar sola. Y no podía decir, le voy a poner una enfermera o alguien que va a cuidar. Y yo me la pasaba era pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque siempre fui una mujer emprendedora. Mira, yo en Venezuela, gracias a Dios, nunca me faltó nada, porque después de tanto luchar, mi esposo pues tenía una buena entrada de dinero con la ganadería y yo no trabajaba. No trabajaba literal de ir a trabajar, pero sí me encargaba de todo lo que era la parte administrativa y ayudarlo a él. Tú eras la que manejaba Sí, la billetera. es que gracias a Dios, gracias a Dios, de verdad que hemos tenido esa suerte, mi esposo y yo, de que él se ha encargado de una parte y yo me he encargado de la otra. De la parte administrativa, él siempre me lo ha dado a mí. Yo no me puedo quejar. Mi esposo era del que dinero que agarraba, toma, administrar. Mientras yo tenga para pagar los gastos de mis animales o de mi negocio, no hay ningún problema. Pero yo también he sido bastante apretada en ese sentido y siempre hemos buscado qué hacer. En Venezuela hubo una oportunidad de que pude conseguir varios créditos y no me lo estás preguntando. Y en esa oportunidad, este negocio es como una réplica de uno que ya nosotros habíamos pasado en Venezuela. Pues me dio la posibilidad de conseguir unos créditos para carros. En ese momento estaban llegando los carros chinos. Y meto un crédito y me lo aprueba. Un carro muy bonito en ese momento. Y cuando estoy allá, me dice el dueño de la agencia, me dice, tengo otro carro disponible porque usted no ve si puede comprar. Me voy para el banco, mira, claro que sí, señora Moreno. Bueno, y allí me dieron otro crédito. Y esos carros fueron para mí. En ese momento también los arrendamos, bien sea los dos carros chinos, después compramos otro y también lo arrendamos y pues nosotros teníamos esa entrada. Claro, diferencia, o sea, era diferente que aquí, pero sí, hasta que después uno se lo quito, después no queda otra. Y así sucesivamente, o sea que siempre se ha buscado el qué hacer y el cómo invertir. El dinero guardado no nos servía, teníamos que invertir, teníamos que ver qué íbamos a hacer. Y así nos ha pasado aquí en Estados Unidos. La época en que mi esposo estuvo de reposo, pues prácticamente entre lo poquito que él podía hacer, porque sí emprendía, pero poco porque quedó lesionado de la espalda. Yo hacía Amazon, hacía aplicaciones, hacía comida y con eso nos íbamos bandeando lo que él le entraba y lo que a mí entraba y pues nosotros podíamos echar, porque si no, como tú aquí ves en Estados Unidos, cuando los biles te llegan y tienes que pagar una renta. Después que yo entro en esta de inmigración, mi empresa se llama Inmigración Positiva, pues nosotros, mi esposo y yo, nos dividimos los gastos de la casa. Hicimos un balance y me dice, ¿crees que te puedas encargar de los gastos completos de la casa? Y yo me quedo sumando el capital y ahorrando. Pues sí. Y pues sí, nosotros lo hemos hecho por un poco de meses. Ahorita, te voy a decir sinceramente que ahorita mi trabajo está un poco apaciguado por el tema migratorio. Y no quiero andar meterme mucho en esto porque está difícil y yo no soy abogada. Entonces, pero ya estoy estudiando y ya me estoy preparando en otras cosas para emprender en algo más, Qué bueno. otro plus. Qué bueno.
Y con mi hija estamos ya investigando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y ahí estamos, entre cursos y más cursos. Y dice, escucha, pero tú te la pasas en curso y en Zoom, me dice mi mamá, me dice mi esposo. Yo trato de aprender para luego ponerlo en práctica. De repente no todo lo pongo en práctica de una vez, pero sí. Cuéntame cómo iniciaste en esto de asesorar para llenar los formularios de migraciones. Por los ¿Cómo se TPS. dio? Por los TPS. En el 2023 fue cuando nos dijeron, pueden aplicar hasta los que entraron hasta el 31 de julio del 2023, pueden aplicar para el TPS. Y yo empecé primero para mi familia y después vino un amigo, ¿me puedes hacer uno? Pero yo no es que lo hice por empírico, ¿ok? Yo me metí en un instituto, hice mi curso, aprendí con un abogado y de allí empecé a hacer. O sea, yo para hacer este trabajo, primero estudié. ¿Te preparaste? Sí, me certifiqué con algo y aquí tengo un diploma, ¿ok? Bueno, vamos a dar. ¿Por qué? Porque a la hora de que alguien te venga a decir, no, yo sí estudié y mi trabajo está bien hecho. Ok. Y de ahí empecé con uno, otro. Entonces ya yo no era solamente TPS y permiso de trabajo. Sí, porque no ahondar más, vamos a hacer asilo. Y bueno, ahondamos hasta eso. Me puse a estudiar 6 meses de curso, de aprender con abogados y con institutos, con certificados. Y bueno, mi trabajo es, puedo hacer visas, cualquier tipo de visa. Se puede hacer cambio de estatus para el matrimonio, ser la persona que se queda casada, así, hacerle todo el trámite de cambio, visas juveniles, asilo, la diferencia, diferenciar los asilos, porque no es que asilo, ay, vamos a hacer un asilo, no, tienes que ver muy bien, ok, ¿cómo entró? ¿Qué tiene? ¿Qué documentos tiene? ¿Hacia qué área mandarlo? Si es que va para la corte directo, no puede aplicar para UCI, pero es que sí puede aplicar online, pero no es online, tienes que mandarlo en papel. O sea, es un estudio que se hace muy fuerte y siempre hablarle claro al cliente. Yo no hago asilo, yo transmito la información que tú me estás dando, yo te la plasmo en la forma y se prepara todo el formato del asilo con todos sus respectivos documentos que debes llevar. Yo hasta ahora, gracias a Dios, me ha ido bien. Tengo muchos clientes ya les han corrido el reloj. Al correr el reloj ya han aplicado para permisos de trabajo, le han dado el permiso de trabajo y eso son bendiciones, ¿sabes? Eso es alegría porque como está la situación, cualquier juez te dice, te paro el reloj. Te para el reloj y te tienes que quedar con el reloj apagado porque en estos momentos tú mandas carta, puedes mandar correo, puede que el juez acepte continuar con el reloj. Pero tú sabes qué duro que después que tú has esperado 180 días o lleves 120 y sin querer fuiste a la corte y no cumpliste con los lineamientos que quería el juez, te pararon el reloj. Wow. Y no puedes aplicar al permiso de trabajo. Y la mayoría aquí necesita su permiso de trabajo para poder trabajar y pagar las taxas. Ese es otro. Nosotros en principio que trabajamos, nosotros pagamos las taxas del 2022 entrando en el 2021. Es que es lo que se debe hacer. O sea, Prácticamente que todos los que venimos a este país y queremos surgir tenemos que ceñirnos a las leyes y seguir lo que tenemos. sí, y eso es lo que yo le aconsejo, de verdad que le aconsejo a todo el mundo. Lo primero que cuando tú llegues aquí, en la forma en que llegues, lo primero que tienes que hacer es estudiarte por qué se alistens. Aplico para un asilo y si aplico hacerlo de una vez, no esperar. Y te voy a explicar el por qué. En estos momentos de cambio de estatus y con todo lo que está pasando en el país, muchas personas
que en Venezuela o en otros países tuvieron un emprendimiento, tenían un título, tenían 10, 15 años en un oficio. Y bueno, llegaste aquí, pudiste haber llegado de la forma que hayas llegado y puedes aplicar para una visa de empleado, una visa de trabajo porque una empresa te esté absorbiendo y te quiere a ti que empleado. O como la visa EB2, la visa EB2 New, que es la que es por habilidades especiales, pero tenemos un problema que si tú llegaste al país y entraste por avión con una visa de turista y no hiciste el asilo antes del tiempo que de caducidad de los 6 meses, tú no puedes aplicar a ninguna de estas visas. Wow. La persona que entró por frontera, como muchos entraron por aquí por fronteras y son personas que tienen un buen récord para ver, no puede pedir una visa, porque son delitos, te quedaste fuera de estatus, no puedes aplicar a la visa. ¿Pero eso es ahora o ha sido siempre? No, ha sido siempre, lo que pasa es que no lo sabíamos. Estas visas vienen a salir más al aire, es de acuerdo a la inmigración tan fuerte que hubo aquí en el país. Y entonces a la gente le dan la posibilidad. Vamos a esto, los artistas, los futbolistas, jugadores, el que tiene una vida, normalmente eso lo hacen desde el país antes de venir. Sí. Empiezan los trámites. O si llegan aquí y tienen la oportunidad, pues lo hacen apenas entran, meten el asilo y pues no te quedas fuera de estatus. ¿Qué pasa? Que después de los 6 meses, así sea un día, quedaste un día fuera de estatus. No aplicas. Aunque tengas un currículum limpio, bello, bueno, que cualquiera se la puede aplicar, no pegas. Entraste por frontera, cometiste un delito, no aplicas. Entraste con un ESTA, o en el caso de los italianos, los españoles, los europeos, no aplicas para una visa. Que tendrían que hacer, si en ese caso tienes un TPS aprobado, pedir un permiso de viaje, salir del país y cuando entres ya tienes un estatus, ahí podrías aplicar. Pero mientras no haces ese proceso y quedaste sin estatus, no vas a aplicar. O sea, eso es el plus para que no te aprueben la visa. María, cuéntanos, ¿qué desafíos tú has tenido acá de cuando decidiste emprender en esto de inmigración positiva? No, el desafío más grande, primero que no hablo inglés, ¿ok? Ok. Y no me creerás, yo hablo 2 idiomas, porque pienso el español y hablo el italiano perfectamente, y los dialectos, pues, que en Italia se manejan dialectos y los hablo perfectamente. Pero el inglés se me ha complicado, bien sea factor edad, bien sea factor que en el entorno que manejo se habla solamente español, y eso no te ayuda, o sea, no te ayuda a que tú explotes, porque tú muchas veces lo escuchas y lo entendiste, pero en el momento en que lo vas a hablar, ahí es cuando a veces se vuelve 8. ¿Por qué? Porque lo piensas en español, lo traduces y cuando estás traduciendo se vuelve una mercocha. Entonces, eso es uno de los desafíos. Y yo de verdad que soy una mujer que lo que me propongo siempre lo logro. Y me gusta mantenerme al día en todo lo que es la parte de aprender. O sea, yo soy muy dada a eso, pues. Y mi desafío mayor era aprender. Y lo hacía mi curso, lo aprendí y lo ponía en práctica y me iba bien. El único que el inglés no me hace bien. Pero es que no es porque no he querido, es porque no le he puesto el empeño. Okay. Pero dije que sí, pues ahorita que voy a hacer otro emprendimiento, pues creo que sí voy a tener que aplicar un poquito más el inglés y bueno, me voy a poner a estudiar. Esa va a ser de verdad,
mi próximo empeño de aprender el inglés. ¿Qué gratificante ha sido para ti después de haber tenido la experiencia de llegar aquí en Estados Unidos a trabajar haciendo deliveries, también en fábricas, el haber emprendido y ser como dueña de tu propio negocio y manejar tu tiempo? Qué gratificante ha sido. Sí, muy gratificante de no tener que pararme a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, porque eso me ha costado el poder dedicarle tiempo a mi madre, a mi esposo, ayudarlo, porque el emprendimiento que tenemos con mi esposo es un emprendimiento que a veces tenemos que movernos los dos, los tres, hacer cada uno una cosa, aunque el negocio se maneja solo y lo maneja él, pero siempre hay que... Y sí, no hay nada como tú ser tu propio dueño, que nadie venga y te diga, te dé órdenes, que nadie te ponga un horario y que bueno, que siempre tengas ese dinero ahí a como tú lo quieras recibir, ¿sabes? Si yo quiero trabajar mucho, pues me esfuerzo, trabajo mucho y ya. Y si quiero trabajar menos, porque bueno, tengo cosas, trabajo menos, pero no tengo que darle explicaciones a nadie. Y eso es algo que de verdad se los aconsejo a aquella persona que pueda, que tenga conocimiento, que se haya preparado en lo que sea. Aquí lo puedes hacer, aquí lo puedes lograr. Y tienes la facilidad que aquí puedes estudiarlo. Y con estudiarlo puedes hacer un curso, puedes sacar una licencia. Y eso, mira, eso cuánto no vale. Y ser tú tu propio dueño. Si tienes un niño, concha, que no tengo cómo cuidar, emprende. Sal de esa parte que todo el mundo quiere llegar aquí directamente. Fábrica, fábrica, fábrica. Y está aquel que se queda allí y no ve más allá. Las aplicaciones también. Y las aplicaciones. Las aplicaciones te sacan la pata del bar, vamos a ser sinceros. Pero está nada más que se dedica nada más a aplicaciones sabiendo que es bueno en otro. Sabiendo que soy un ingeniero, pero bueno, voy a hacer un curso de electricista si soy ingeniero. Y bueno, por lo menos no tengo la licencia, tengo la certificación, pero puedo trabajar en una empresa y gano muy bien. Sí. Eso es por decir, el plomero, hasta en la parte de la albañilería, que se gana muy bien. Entonces, ¿por qué no hacer? O sea, ¿por qué conformarnos? Aquí lo importante es no ser conformista. Esa es la palabra clave. No ser conformista, porque el que es conformista está raspado. ¿Qué crees tú que se necesita uno como persona tener aquí en Estados Unidos para emprender y que le vaya bien? Dame como 3 cosas que tú digas, mira, un emprendedor aquí para que le vaya bien tiene que hacer esto, esto y esto. No, yo lo único que digo es que aquí hay que tener ganas, tenerse confianza y creer en uno de que sí puedo, de que donde me pare, yo sí puedo. Y si no puedo en la primera, puedo en la segunda, puedo en la tercera, pero sí puedo. Y si no es ese, es otro, pero sí puedo. Y aquí hay muchas cosas que hacer, mucho. Aquí de verdad que este es un país bendecido en ese sentido. ¿Qué rol crees tú que juega nuestra cultura latina versus cuando llegas acá y ves que la cultura aquí en Estados Unidos es más trabajo, más enfoque, más... Sí, en nuestro país nosotros éramos muy independientes, o sea, todo el mundo trataba de educarse en un oficio, era muy poco. Tenía que ser como que muy estudiado para estar en una empresa o en algún puesto público o escuela. Y siempre alguien aprendía algo. Allá el que tú menos veías, ese hacía mecánica, que él sabía de reparación de caucho, y eso la traemos para acá. Aquí se trabaja, pero aquí la mentalidad es, yo te he dicho una cosa, yo veo que aquí el americano y mucho es esa parte, o sea, meterme en una empresa, en una oficina y ahí. Y mi W2, como dice, pues ahí estoy tranquila, tengo mi sueldo, me quitan mi social, cuando tengo que declarar, me pongo mis dependientes y si me devuelven, chévere, todo el mundo esperando que le devuelva, ¿ok? Cuando pagan. Entonces,
y tú muchas veces lo ves que se quedan conformes, porque no es por nada. Mientras tengan la comida, poder salir, pagar los biles y ya, y bueno, y sí, ir amortizando a- para la vejez, a la pensión para la vejez. Y ahí se queda. O sea, esperando la pensión. No, mi amor, aquí uno tiene que trabajar hasta cierta edad. Yo te voy a decir una cosa, a ver, aquí se trabaja y se emprende. En España es mucho más light, la vida es mucho más tranquila y en un futuro pues pienso ir a vivir una vida tranquila. Dios mediante, después de tanto trabajar aquí, lo que hemos trabajado en nuestro país, pues nos merecemos tener una vejez más relajada. Y aquí no, aquí a mí me ha dado dolor de ver que hay personas de edad súper avanzada bueno, en una tienda. O sea, no, en nuestro país no lo veíamos. Yo ahí lo veo de dos maneras, realmente, y voy a dar mi apreciación al respecto. En Colombia, el país donde yo soy, una persona después de cierta edad es un estorbo, no le dan trabajo en ningún lado. Entonces, por ese lado yo lo veo bueno, que este país aún tenga en cuenta que pudo haber personas mayores que no llegaron a lograr su pensión o algunas cosas y aún puedan trabajar. Para mí eso es algo muy bueno, ¿sí? Lo malo es tenaz que estas personas hubiesen tenido que seguir trabajando después de tener una avanzada edad para subsistir. Bueno, vuelvo a la parte, sí, en la parte de nosotros, tú sabes que uno llegaba a cierta edad y si pagabas un seguro social, pues lo que te daban, que en aquel momento te daba para vivir, de acuerdo a lo que tú cotizabas o de acuerdo a lo que tú le dabas al seguro social. Pero te decían, después de esa edad, ya te vas de puesto público, te vas de la escuela, te vas de donde es y ya no puedes seguir trabajando. En Europa es lo mismo. O sea, llegaste a los 67, ven acá, vamos a darte tu pensión. Usted no puede trabajar a menos que tenga un emprendimiento. Ok, una persona con emprendimiento en todos lados puede seguir trabajando hasta la edad que quiera. Hasta el día antes de morir. Pues perfectamente, como lo hizo mi papá, que paz descanse. ¿Qué pasa? Pero tú llega un momento en que si tú fuiste un emprendedor o tú fuiste una persona que, bueno, te reuniste, ¿por qué vas a pasar los últimos años de tu vida todavía trabajando? Estados Unidos lo único que tiene es que es más costoso, ¿ok? Se necesita más dinero para poder vivir, diferencia que en Europa. En Europa, con 2 pensiones mínimas, una pareja puede vivir tranquila, pagar algo cómodo y puedes tener una vida relajada. ¿Ok? Pero también tienes que tener la nacionalidad, o sea, vamos Hay que cumplir requisitos. Claro, hay que cumplir requisitos. Pero bueno, yo lo único que le digo a las personas, a los jóvenes, háganlo todo a tiempo. A nosotros nos tocó volver a empezar después que ya estábamos, como dice, bien acomodados, en una buena cúspide. Y tuvimos que volver a empezar y lo hacemos de otra manera. ¿Por qué lo hacemos de otra manera? Porque ya somos personas que venimos con una enseñanza y tratamos de poner en práctica lo que ya habíamos aprendido. Y bueno, de repente, si el cuerpo no es el mismo, ¿verdad? Porque ya somos adultos, pero los ánimos es lo que te mantienen, esa chispa, el ánimo, el positivismo, el no quejarme, el no desfallecer, no, siempre hay. Vamos que sí puedes, vamos que tú puedes, tú lo vas a lograr, tú vas a ser emprendedora, tú eres adelante. Mientras tú tengas y te dé ánimo y tengas hacia ti mismo palabras de lo que yo soy, bueno, yo soy emprendedora, yo soy valiente, yo soy, mira, tenlo por seguro que vas a llegar a lo que tú quieres. Pero mientras no tengas ese positivismo y quieras estar con la queja o quieras estar, ay, pero es que Sí, no, la queja no ayuda mucho. no ayuda. Sí, señor. Regálame un consejo para la audiencia que nos ve, que están ahí todavía temerosos
Si no emprendo, si le hago, no le hago. No se queden. No se queden. Luchen por lo que creen que es lo que más le conviene. Enfóquense, es importante. Si ya tienes un oficio, estúdialo, revísalo y ponlo en práctica. Y si no lo tienen, prepárate para lo que te gusta. Eso sí, importantísimo. Te tiene que gustar lo que haces. Si es algo que no te gusta, por más que te prepares si tú no eres positivo y no le echas ganas, no vas. Importantísimo, tiene que nacerte lo que vas a hacer. Y siempre para adelante, sin mirar para atrás. Y si hiciste mal, dale que para adelante es que vamos. Y así hemos hecho todo. Y así hasta ahora lo hemos hecho mi familia y yo. Y tengo mucha gente. A ti, Javier, te pongo también de ejemplo porque desde que te conozco, tú también has sido ese hombre que también nos has dado muchos consejos. Vamos, si podemos, claro que sí. Y uno importantísimo, escuchar los buenos consejos. Juntarse con gente que nos sume. Y les digo, y el que te reste, echarlo para atrás. No de mala gana, pero bueno, poco a poco tú te vas haciendo loco y te vas alejando y ya. Pero suma, no restes. Si alguien te necesita en inmigración positiva, que necesita llenar una forma o algo, una asesoría o algo, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, en mis redes es Inmigración Positiva y mi número de teléfono es el 847-702-5911. Allí me pueden llamar, me pueden contactar por las redes, ahí ese es mi WhatsApp y yo encantadísima les doy hasta consejo, no importa que no me contraten y les veo qué es lo que se... Y siempre, número uno, importante, tienes que tener un abogado. Nosotros somos preparadores de forma. Yo, por lo menos, soy preparadora de forma. No puedo aconsejarte ni decirte qué debes hacer. El que te va a aconsejar qué es lo que debes hacer es un abogado. María, gracias por estar aquí con nosotros hoy en Emprendedor en la USA. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias por compartir tus vivencias aquí como emprendedora. Y Gracias a ti también. ha sido un honor. Para mí ha sido un gran honor y muchas bendiciones. Y bueno, para adelante, como te dije, para adelante es falla. Ok, cool. Gracias. Gracias. Feliz noche, público.